Acompañados en el estudio por Carlos Aguirre, académico de Arquitectura de la Universidad San Sebastián de Concepción y editor de el informe inmobiliario de la USS y TINSA correspondiente al cuarto trimestre de 2025, que muestra un poco el panorama del mercado habitacional en el Gran Concepción, y vamos a ver qué es lo que muestra este estudio. Aparentemente buenas noticias. Bienvenidos, Carlos, muchas gracias por acompañarnos en el estudio esta mañana. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, a grandes rasgos, ¿de qué se trata primero este informe inmobiliario que elaboran junto a USS Tinsa en realidad? Sí, mira, te explico un poco. TINSA es una empresa que realiza la gran mayoría de las tasaciones inmobiliarias en Chile. Y ellos dentro de su proceso tienen una gran base de datos con muchísima información inmobiliaria y que como universidad la estamos explotando de forma sistemática, tanto con este informe, que es como lo más conocido y habitual, desde hace ya 2 años y estamos desarrollando también líneas de investigación, alimentación, estamos alimentando modelos matemáticos más elaborados como para poder establecer cómo funciona el mercado inmobiliario. Ujú. Uno de los temas que para nosotros es súper importante y relevante es que con este proceso hemos logrado medir una cosa que se llama el ciclo inmobiliario. El ciclo inmobiliario central corresponde a la forma en la cual el mercado va reaccionando ante distintos cambios. Por ejemplo, cuando tú empiezas a construir un edificio, desde que tienes la idea hasta que está vendido completamente, pueden pasar fácilmente 5 años. 5 años. Claro, fácilmente. Desde que tenéis la idea de que eso cómo lo vas a hacer, hasta que lo terminas de vender. Pueden pasar 5 años fácil. Hoy día un poco más porque las velocidades de venta son un poco más largas. Eso hace que cuando tú tienes esto, parar la oferta es muy difícil. O sea, cuando tú ya tienes hecha la inversión, es muy difícil que te Ujú. retractes. Claro. Te conviene más terminarla. Y por otro lado, el demandante, que es el que te compra la vivienda, depende de la inflación, de las expectativas de empleo y de la tasa hipotecaria. Ujú. Por lo tanto, en esos tres conceptos está uno que se mueve en un segundo y otro que se demora mucho en Se moverse. muere muchísimo, claro. Y ese calce es el que genera los ciclos inmobiliarios, ciclos de superávit de viviendas, Ujú. de déficit de vivienda, y empezamos a ver cómo va funcionando ese mercado. Eso en Chile no se había medido de forma constante Ya. y nosotros empezamos a medirlo a Es decir nivel que de la, primer tiempo, es decir que la medición existía, pero para periodos puntuales. para periodos puntuales, Ya. claro. Entonces nosotros lo que logramos hacer es el diseño de un set de indicadores que hemos estado midiendo semestralmente desde hace 2 años. Perfecto. Y tenemos las medidas más atrás y con eso hemos calibrado algunos modelos, etcétera, pero ya vamos como con cierta certeza a indicar en qué momento del ciclo estamos. Hace 2 años, que si hoy, me voy a adelantar un poquito, quizás no estamos en el mejor momento del mercado inmobiliario, hace 2 años yo creo que peor, pues, ¿no? Sí, sí, bastante peor, Ya. bastante peor. Y hemos ido mejorando y en el caso de Concepción se ha mejorado bastante hasta el momento que hemos visto. Principalmente, y aquí hay que hacer como el punto, Ajá. principalmente por una naturaleza de un mercado que se logra autorregular, o sea, que sabe parar cuando tiene que parar. Perfecto. Y por otro lado, por los rangos de precios que hay en Concepción, el FOGAES, el crédito a la tasa con la Ujú. disminución del pie, resultaron sumamente interesantes y sumamente importantes para el sistema completo. Es decir, que como impulso funcionó bien, Fugaes. FOGAES funcionó bien, las mediciones nos muestran que funcionó bien prácticamente en todo Chile. En algunos casos fue más evidente, en otros menos. Pero en el caso de Concepción, hasta el momento es el donde mejor nos ha funcionado, o sea, donde mejor logró posicionarse como herramienta para disminuir el superávit. Y ahora, de acuerdo, estamos conversando con Carlos Aguirre, académico de Arquitectura de la Universidad San Sebastián y editor del informe inmobiliario USS Tinsa, que, y aquí nos vamos de cabeza, aparentemente está mostrando señales de recuperación al mercado inmobiliario en el Gran Concepción. Sí. Recuerdo, hace 2, 3 años veíamos cantidad de anuncios, Mm. sobre todo oficinas, recuerdo haber visto muchísimas. ¿Cuáles son estas señales y qué significan para el mercado inmobiliario en el Gran Concepción? Mira, lo primero es que hemos logrado disminuir el déficit, el stock de viviendas que estaban disponibles para la compra. Ujú. Y se estaban vendiendo las viviendas terminadas, gracias al FOGAES, etcétera. Lo hemos logrado avanzar en ese sentido. Sin embargo, nos quedan dos problemas que son súper importantes. Ujú. El primero, y tal como te comentaba, los proyectos parten mucho tiempo, entonces
Si vamos a comprar un suelo para poder hacer la inversión, lo compramos ahora al precio del hoy, Ujú. pero vamos a recuperar ese dinero cuando tengamos vendido el edificio, o sea, Claro. en 5 años más. Ujú. Y por tanto, Y que, estamos y que viviendo... como hemos estado en 5 años, los precios de los materiales incluso ya no son los mismos. Exacto, los precios del material no son los mismos por razones macroeconómicas, por el tema del petróleo. Hay un tema que se conoce poco los que no son especialistas, pero en la pandemia Ujú. hay materiales de construcción que subieron mucho de precio, pero cuando pasó la pandemia no bajaron de precio. Se quedaron allá arriba. Se quedaron allá arriba y no en Chile, sino que a nivel internacional. Ujú. Por un tema súper como un detalle que no es menor, y es que la gran mayoría del mercado de la construcción compraba cosas en China y el principal productor chino de estas cosas le vendía la mitad de su producción a Evergreen, que era la gran inmobiliaria china, Ujú. que quiebra, Que se va para abajo, se claro. va para abajo. Entonces, si hoy día se producían, no sé, 10 millones de guáteres Ujú. en China, hoy día solamente se están produciendo 5 millones. Ajá. Y eso hace que el Por lo precio, tanto, mucho más caro. claro, que el precio del water que se coloca en Chile va a ser mucho más caro, digamos, Ujú. o sea, llevándolo a una cosa muy, muy precisa. Entonces, ese es como el primer punto, que tenemos un sobrestock que se está agotando, pero también tenemos un tema que es súper interesante de ver. Desde el año 2014 hasta la fecha, la brecha o la horquilla que llamamos entre los ingresos de las personas y el precio de la vivienda se ha ido agrandando a lo largo del tiempo. En la pandemia se logró como ajustar un poco Ujú. y después siguió ajustándose, pero con las tasas, con las altas tasas de crédito, la conversión hizo que se mantuvieran separadas. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué significa en términos prácticos? En Claro. términos prácticos de que Tenemos muchos arrendatarios. tenemos mucho arrendatario y tenemos mucha vivienda cara que no se puede vender porque Ujú. nadie la puede comprar. Ujú. Ahora, si los inmobiliarios bajaran los precios, efectivamente entraremos en problemas porque ellos tienen los precios captados con todo lo que hemos estado comentando. Claro. Entonces, ese es un problema que hay que colocar arriba de la mesa para saber qué hacemos con eso. Y ese problema, claro, si se bajan mucho los precios, hacen caja, pero no es la caja que necesitan, entonces es un círculo vicioso en el fondo. Exacto, y Mm. aparte que el negocio para que esto funcione tiene el acceso a crédito es relevante tanto para el oferente como para el demandante. Ujú. Y, Eh, estos subsidios que existen habitacionales, ¿hay subsidios o por lo menos en algún momento para impulsar la construcción, para las personas? ¿Hace que o deja en evidencia la ¿Mm? necesidad de estos subsidios que el precio de las viviendas o de las, sí, de las viviendas, vamos a ¿Mm? concentrarnos, estén excesivamente altos? O sea, inalcanzables, digamos. Sí, mira, Puede ser que el precio esté correcto, pero la gente no alcanza a llegar. claro, la pregunta, eso es como una pregunta súper interesante, o sea, ¿podemos vender agua mineral en el desierto? Ujú. El tema es que depende del precio si la gente se la va a tomar o no, digamos. En este caso sería un símil, digamos, Ujú. bastante particular. Si el mercado está vendiendo viviendas que los ciudadanos del lugar no son capaces de comprar, la pregunta es a quién se la está vendiendo. Ujú. Y eso ocurre, por ejemplo, en Puerto Vara. En Puerto Vara es como que si uno revisa quién se está vendiendo, principalmente gente de afuera de Puerto Vara, inversionistas, etcétera, y por lo tanto se está agotando en ese punto, pero eso se agota también, es una cantidad limitada. Claro. Hay un indicador que nosotros levantamos y que hemos levantado los últimos años, que se llama el Price Income Ratio, que corresponde a la relación que hay entre los precios de la vivienda y los sueldos de las personas, Ajá. a nivel regional y a nivel comunal. Medida en la CACEN por un lado y en otro lado medio en nuestro informe TINSA. Y resulta que tenemos ahí una cosa interesante, y es que, por ejemplo, Concepción está bastante, si bien el número es muy alto a Ujú. nivel nacional, también es muy alto en Shanghái, también es muy alto en Barcelona, también es muy alto en Nueva York, también es muy alto en ciudades intermedias norteamericanas. Te preguntaba antes ¿Mm? de iniciar fuera de micrófono, ¿tenemos problemas de suelo? Bueno, en realidad en todos lados me decías tú tenemos problemas de Sí, suelo. sí, sí, en todos lados hay problemas de suelo y en todos lados hay problemas de acceso a la vivienda a la luz Ujú. de que este descalce fue a nivel mundial. Ujú. ¿Ya? Entonces no es algo específico de nosotros. Ahora, el número que está teniendo Concepción dentro de todo este mercado, considerando, me van a perdonar mis colegas de Valparaíso, pero esta es la segunda ciudad de Chile. Ujú. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, Muy bien, muy bien. sí, está bien. Entonces, efectivamente, eh, esa relación acá ha ido moderándose en su Ya. crecimiento y hoy día tenemos un PIR alto, Ujú. pero estamos lejos de los altísimos que hay en otros lados.
Ya, O sea, perfecto. O por sea, ejemplo, para que lo tengáis en la cabeza, cuando vamos al Housing Center ujú, de Harvard, ujú, que mide el PIB para prácticamente todo Estados Unidos, nos encontramos que el PIB más alto en Estados Unidos es 16,1. O sea, 16 años de sueldo sí. para que las personas que viven en ese lugar se puedan comprar una casa en ese lugar. Ahora, esta repercusión, aunque moderada, Mm. ¿se ha reflejado en que baja el stock en la Gran Concepción Sí, sí, entonces? Ya, ha bajado y ha bajado a una velocidad bastante más sana que en otros lados. ya, perfecto. O sea, Eh, se está normalizando de alguna manera. Se está normalizando y esperamos, confiamos en que el FOGAE se mantenga, Ya. ¿ya? Y que podamos incluso subir en algunos tramos para mejorar este proceso en el cual vamos disminuyendo este stock para que empiece la producción nueva de vivienda. O sea, el mercado inmobiliario tiene esa condición que dinamiza mucho la economía, etcétera. Ahora, pese a estas características que se dan a nivel mundial, global, incluso en Chile, en distintas ciudades del país, ¿qué desafíos tiene en particular el Gran Concepción para seguir mejorando para que pasemos de moderado a bueno en estos indicadores? Sí, yo creo que hay un tema interesante que es de establecer un orden general respecto al, a lo policéntrico que es esta área metropolitana. Ajá. Esa concepción de policentrismo tan evidente, bueno, se refleja en los tacos, ¿eh? Ujú. O sea, cuando uno tiene mucho taco es porque el policentro funciona de una manera existe, pero no se logra orquestar de forma precisa. Entonces, claro, yo creo que ahí hay un desafío que es colectivo, que es como, en el fondo, cómo nos miramos como ciudad. Por otro lado, hay un tema súper interesante y es que este mismo indicador, el PIR, el Break Income Ratio, cuando vemos lo que pasa con las viviendas que se venden con el DC-19, Ujú. ya, o que se venden con DC-1, la verdad es que baja sistemáticamente. Ya. O sea, es un Entonces, efecto real. es un efecto real. Entonces ahí tenemos un desafío interesante de ver cómo articulamos una visión de una ciudad policéntrica con servicios que están concentrados o desconcentrados y la posibilidad concreta de poder dar solución de vivienda para tener que sea la vivienda de recambio solamente. Ujú. O sea, en el fondo que tengamos una una suerte de equilibrio Ujú. sobre estos puntos. Perfecto. Estamos conversando con Carlos Aguirre, académico de Arquitectura de la Universidad de San Sebastián, editor del informe inmobiliario de la USS Tinsa, y que muestra, por ejemplo, algunos datitos que el stock de viviendas, esto es cuarto trimestre de 2025, alcanzó 5.203 unidades, el nivel más bajo desde 2022, es lo que dice el informe, una caída de 24,6%, lo que es positivo. Actualmente se requieren casi 9 años de ingresos familiares. Todas estas cosas estamos hablando, ¿ah? Para adquirir una casa promedio, cerca de 12 años para adquirir un departamento. Aún así, nos decía, los indicadores están, vamos a decir que mejorando, espectacular, pero se están moderando, tenemos buenas señales. Juguemos a que justo en este momento las autoridades, los que toman Mm. las decisiones nos están escuchando. ¿Qué podríamos pedir para que esto siga bien encaminado y haya más dinamismo entonces en esta venta, bueno, en la construcción y en la venta del stock inmobiliario? Yo creo que primero hay que decir algo que a los académicos nos encanta decir esto, he de decirlo. Eh, es entender que el fenómeno de la ciudad y el fenómeno de la vivienda son fenómenos particularmente complejos, Ujú. ¿ya? Donde una medida única, aislada, no tiene un efecto mecánico directo, Perfecto. sino que al contrario, tiene que ser una batería de medidas. Yo tenía un amigo, el Pancho Vergara, que ojalá me esté escuchando, mi colega y coinvestigador, que hablábamos hace unas semanas atrás, que no había que pensar en un paquete de medidas, sino que en una armada de medidas, Perfecto. como si fuera una unidad donde entran unos buques primero, entran otros después, hay algunos que son de corto plazo y otros que son de largo plazo, casi como pensando que la forma de abordar esto es con un gran plan. Tengo una duda ahí. Y Mm. en esta armada de medidas, ¿puede ser que sean medidas que unitariamente no se vean tan significativas, pero que en Así es, conjunto impacten de mayor manera? así es. Ya, perfecto. Porque van a impactar a largo plazo. Ujú. ¿Cachai? Van a impactar a largo plazo y en ese contexto hay cosas que se requieren para disminuir el stock. Pero una vez que se disminuye el stock, vamos a necesitar suelo para hacer nuevos proyectos. Y vamos a necesitar entender qué pasa con el IVA de las constructoras. Ujú.
y que vamos a entender qué pasa, por ejemplo, con los sueldos de las personas respecto al mercado financiero para Ujú. poder acceder a los créditos hipotecarios. Todo encadenado. Todo encadenado. Entonces, Ujú. no es un problema que yo diga, mira, ¿sabéis qué? Este es el problema. Ahora, el suelo urbano, como decía un amigo mío, se decreta, no se crea ni se transforma, se Ajá. decreta. Por lo tanto, hay un tema institucional de cómo hacemos que ese suelo urbano tenga los servicios posibles, tenga las accesibilidades posibles y que sea asequible para los ciudadanos de ese lugar. Bueno, justamente estamos en un periodo de nueva administración, se están Mm, tomando decisiones, hay discusiones a nivel local con los humedales, por ejemplo. Así que, mm. ¿cuáles son las expectativas para este 2026? Yo creo que lo primero es sentarnos a ver cómo se disminuye el stock. Ajá. Y tenemos Tarea principal. tarea principal, número uno. Y segunda tarea es tratar de ver cómo crecemos. Cómo crecemos, porque hay una cuestión súper interesante. Eh, cómo una ciudad que tiene servicios concentrados en subcentros Ujú. o en un solo centro tiene que abordar la cantidad de personas por metro cuadrado. La densidad, que es mal llamada densidad, Ujú. densidad de personas, como si las personas estuvieran estáticas, ¿cachai? Sino que las personas se mueven, entonces Claro. ese es un poco el punto. A las 7 de Y la tarde se mueven un montón, ¿eh? sí, sí, a las 8 de la mañana también. Entonces, claro, existe como una forma de entender cómo se generan estos elementos, que no es tan simple como cambiar los indicadores, Ujú. ¿ya? Sino que hay que entrar a discutir otro tipo de medidas, condiciones, etcétera. Perfecto. Carlos Aguirre, académico de arquitectura de la Universidad San Sebastián, nos está pillando la hora. Editor de este informe inmobiliario USS TINSA, que corresponde al cuarto trimestre de 2025 y que muestra una mejora moderada, pero mejora, en fin, del mercado habitacional del Gran Concepción. Hay cifras que son positivas, hay tareas también que enfrentar. Muchas gracias, Carlos, por acompañarnos. Yo creo que se nos hizo muy poco el tiempo, pero bueno, vamos a tener que tener una segunda parte, vamos a cargarla enseguida, porque esto del mercado inmobiliario, no solamente en el Gran Concepción, sino que en Chile es un tema muy interesante cómo se ha ido desarrollando. En algún momento vimos que estábamos llenos y decíamos, pero ¿qué pasa? Hay una burbuja, un sobrestock, y ahora se está normalizando. Sí, sí, muchas gracias por la invitación. Yo creo que es súper interesante discutir estas cosas y también ponerle contexto. Ujú. Yo te hablaba que en algunas partes de Estados Unidos el PIB era 16, Sí. pero en algunas partes de Chile también. Mm. Uno es Palo Alto, California, y el otro es Puerto Vara. Y Google no está en Puerto Vara, amigo. Claro, claro. Entonces hay algo que no estamos viendo. ¿Y qué está pasando en Puerto Vara? Gentrificación, lo vamos a dejar para otro día. Sí, sí, pues, De la metropolitana me parece que están yendo harto en para allá. realidad, mi amigo Ricardo Green, profesor de la universidad, también tiene unos escritos preciosos sobre toda la etnografía de la gente que ha llegado a esa zona. Ajá. Entonces, súper interesante de mirar qué cosas han cambiado. Por Mm. ejemplo, la cantidad de lugares donde se hace yoga, la cantidad de lugares donde tenemos jardines infantiles que antes no teníamos. ¿Cachai? Es súper interesante ver ese cambio. Me imagino que cafeterías de especialidad tienen que estar también saliendo por todos lados. Sí, los baristas Sí. están haciendo la América ahí. 25 preguntas antes que tenga un café con leche. Oye, muchas gracias, Carlos Aguirre, académico de arquitectura de la Universidad San Sebastián, por estar esta mañana con nosotros en el Nuevo Día. Vale, muchas gracias por la invitación. Nos vemos. 9:31, seguimos avanzando en esta mañana de noticias, de comentarios de actualidad, de tendencia. Estos temas también súper importantes los tenemos presentes aquí, en El Conquistador. El Colegio Alemán de Concepción